Podemos quedarnos aquí un tiempo, sin saludos, sin rodeos. Solo eso soltado entre los platos como si ya estuviera decidido en otra parte, mucho antes de que cruzaran mi puerta. No respondí de inmediato. Leandro mantuvo la mirada clavada en la mesa, pasando el pulgar por el borde de su tenedor como si quisiera que el momento se esfumara solo. Leticia no bajó la vista. Me miró a mí con calma y atención, como si mi reacción pesara más que todo lo que acababan de decir. Dejé el vaso sobre la mesa y entrelacé las manos con suavidad frente a mí. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Leandro se removió un poco en la silla, pero no contestó. Leticia se inclinó apenas hacia adelante, con voz mesurada. Solo hasta que nos estabilicemos, dijo. No sería por mucho. No había un número. No había un plan. Solo una frase que se suponía debía hacer, que todo sonara razonable. Dejé que el silencio se estirara un segundo más de lo que esperaban. Entonces Leandro añadió casi rápido: de todas formas, tú casi ni usas el piso de arriba. Ahí fue cuando todo se acomodó en su lugar. No fue la petición, fue la suposición que venía detrás. Lo miré entonces, lo miré de verdad, esperando que algo más viniera, algo que convirtiera esto en una conversación y no en una conclusión. No llegó nada. Se quedó ahí con la mirada baja otra vez, dejando que la frase se sostuviera sola. Leticia no lo interrumpió, tampoco lo suavizó. Sentí que mis dedos se apretaban un instante y luego se soltaban. No dije, no alcé la voz, no lo repetí. Solo esa palabra puesta justo donde estaba su expectativa. La habitación cambió al instante. Leandro levantó la vista esta vez, no confundido, sino atrapado, como si hubiera dado un paso en falso que creía ya haber dejado atrás. Leticia no se movió al principio. Su cara se mantuvo un segundo más, luego cambió sutil pero clarísimo. No era sorpresa, era un recálculo. Nadie habló. El espacio entre nosotros se hizo más pesado, porque ahora había algo ahí que no estaba cuando llegaron. Tomé el vaso otra vez firme y esperé a que uno de ellos decidiera qué seguía. No discutieron. Eso fue lo primero que noté. Ni voces altas, ni contraataque inmediato, ni intento de rebatir lo que yo había dicho. En cambio, se acomodaron sutiles, casi suaves, como si esto fuera solo otra versión de la misma conversación que ya tenían planeada. Leandro se inclinó un poco hacia adelante, con voz más baja ahora. Solo estamos tratando de estabilizarnos. Leticia siguió sin dudar. No sería para siempre, solo hasta que las cosas se acomoden. Las palabras eran más suaves, más cuidadosas, pero nada cambiaba el fondo de lo que pedía. Esperé atenta a cualquier cosa más concreta, algo definido. No había nada, ni cuánto tiempo, ni qué iban a aportar, ni qué significaba realmente estabilizarnos. Solo la misma expectativa vestida de otro modo. Asentí una vez más para mí que para ellos. Yo puedo ayudar, dije. Los dos levantaron la mirada al instante. Puedo darles una cantidad modesta, en pesos, para que arranquen, continué. Y puedo prestarles más si hace falta. Lo ponemos por escrito. Condiciones, plazos, todo claro. La expresión de Leticia se mantuvo un momento y luego se tensó en algo que parecía una sonrisa, pero no llegaba a los ojos. Y pueden buscar un lugar cerca, agregué. Algo que les quepa en lo que puedan manejar ahora. El silencio que siguió no fue el mismo de antes. No era sorpresa, era decepción. Leandro se recargó hacia atrás, pasándose la mano por la cara antes de dejarla caer. Pensábamos, dudó y terminó. Pensábamos que la familia se echa la mano. Lo miré a los ojos esta vez. Yo estoy ayudando, dije. Pero ayudar no es lo mismo que regalar tu casa. Los dedos de Leticia se apoyaron un instante en el borde de la mesa y luego se soltaron como si se hubiera contenido
para no reaccionar demasiado rápido. No discutió. Tampoco aceptó. Habían esperado otra cosa, no apoyo, no estructura. Algo más sencillo, algo inmediato, algo que no pidiera ajuste ni responsabilidad. Se les notaba en la forma en que estaban sentados, ni enojados, ni confundidos, solo detenidos, como si la conversación se hubiera ido por un camino para el que no venían preparados. Leandro soltó el aire despacio, la mirada perdida otra vez, buscando otro ángulo para traerla de vuelta al punto de partida. La publicación apareció 2 días después. Algunas personas desaparecen justo cuando más las necesitas, sin nombres, sin detalles, solo una frase colocada con cuidado donde cualquiera la vería. La leí una vez, luego otra, no porque no la entendiera, sino porque la entendí perfectamente. No tenía nada de casual. Las palabras eran lo bastante vagas para evitar una confrontación directa, pero lo bastante específicas para que la gente llenara los huecos sola. No respondí, no comenté, no escribí nada, pero lo noté, no solo la publicación, sino el momento elegido. El cambio, la forma en que una plática privada se había pasado al terreno público sin reconocerlo jamás. No se trataba de contar la verdad, se trataba de moldearla. Esa misma tarde, al pasar por el buzón del barrio, me topé con doña Rosa, la de 2 casas más abajo. Me sonrió con esa calidez fácil y conocida que suele quedarse en la superficie. «Oye, tu hijo Leandro ya vuelve, ¿verdad?», dijo como si nada. «Me dijeron que tal vez se viene a vivir contigo un tiempo». La miré sin sobresalto, sin confusión, solo quieta. No dije. Su cara se movió un segundo. «Ah, debo haber entendido mal». Tal vez respondí. Intercambiamos un par de palabras más, nada importante, y entré a la casa cerrando la puerta con el mismo movimiento firme de siempre. Pero algo ya había cambiado. No era solo que Leticia hubiera publicado algo en internet. No era solo que la gente lo hubiera visto. Era que una versión de los hechos ya estaba circulando, formándose en silencio, en conversaciones de las que yo no formaba parte, en suposiciones que yo nunca había aceptado. No solo me habían pedido algo, ya habían empezado a preparar el terreno para el resultado. Me senté otra vez a la misma mesa de la cena y dejé que el patrón completo se acomodara en mi mente, no en pedazos, sino como un todo que por fin podía ver con claridad. El anuncio apareció sin ruido. No lo estaba buscando, pero reconocí la dirección en cuanto la vi. Las fotos estaban limpias, arregladas para suavizar los bordes de lo que había sido vivido. Tonos neutros, espacios abiertos, ángulos cuidadosos que evitaban cualquier cosa demasiado personal. El precio decía la verdad, más bajo de lo que debía ser, más bajo de lo que ellos habían pagado. No reaccioné de inmediato, solo lo miré, dejando que los números se asentaran como siempre lo habían hecho para mí, sin interpretación, sin emoción. Unos días después salieron más detalles, nunca directos, nunca de frente. Un comentario aquí, una mención allá, suficiente para que empezara a formarse el patrón. Su negocio no se había derrumbado de la noche a la mañana. Llevaba meses quizá más resbalando, ingresos bajando, gastos firmes o peor subiendo. Luego vino el resto, varias cuentas de crédito, no una ni dos, sino varias, todas cerca del límite. Un coche nuevo, arrendado, no propio. El momento no coincidía con ninguna estabilidad. Compras de muebles, entregados, armados, colocados, pagados después. No necesitaba estados de cuenta completos ni saldos exactos. Llevaba años trabajando con números y reconocía la forma sin ver cada línea. Esto no era una caída, era una construcción, una decisión encima de otra, cada una manejable por sí sola, cada una justificada en su momento.
juntas algo completamente distinto. Me senté otra vez a la misma mesa donde todo parecía regresar, y lo recorrí hacia atrás en mi mente, no con recuerdos, sino con estructura. Ingresos, gastos, huecos. Hubo puntos de advertencia, momentos en que pudieron haber frenado, ajustado, corregido. No lo hicieron. Siguieron adelante al mismo ritmo, con las mismas expectativas, como si los números al final se iban a acomodar solos. No lo hicieron. Casi nunca lo hacen. Lo que se me quedó no fue la cantidad, ni siquiera la deuda. Fue la consistencia. Nada de su situación había sido repentino. Nada había sido impredecible. Se había formado poco a poco, paso a paso, mucho antes de que se sentaran frente a mí en esa mesa y pidieran algo que ya habían decidido que yo les daría. Volvieron 3 días después, sin mensaje previo, sin intentar suavizar el regreso. Solo un toque en la puerta y los dos parados ahí, como si la conversación solo hubiera sido pausada, no terminada. Esta vez Leandro habló menos. Leticia dio un paso adelante. Hemos estado pensando, dijo. ¿Podríamos quedarnos solo en una parte de la casa? No te afectaríamos. No respondí. Siguió firme y controlada. No interferiríamos con tu rutina. Casi ni notarías que estamos. La forma era distinta, pero la dirección era la misma. Más cerca ahora. Más concreta. Más segura. Leandro por fin añadió sin mirarme. Después de todo, sigue siendo propiedad de la familia de alguna manera. Eso cayó. No fuerte, no cortante, solo lo suficiente para quedarse en el espacio entre nosotros. Lo miré. No dije. No lo es. Ninguno de los dos habló. Di un paso atrás, apoyando la mano en el respaldo de la silla, manteniendo la voz pareja. Ya les dije lo que estoy dispuesta a hacer, continué. Puedo ayudar con dinero. Una cantidad modesta para empezar. Más si hace falta. Lo ponemos por escrito. Todo claro. La cara de Leticia no cambió, pero algo detrás de ella sí. Y buscan un lugar que les quepa, en lo que pueden pagar, dije. El silencio se estiró otra vez, pero ahora no era duda. Era resistencia. Tienes más que suficiente espacio, dijo Leticia. Ahí estaba. No una petición, una justificación. Sostuve su mirada. Tener espacio no es lo mismo que tener permiso, dije. Leandro se movió a su lado, soltando el aire en silencio, pero no la interrumpió. Tampoco la corrigió. Se quedaron ahí sin avanzar, sin retroceder, atrapados entre lo que esperaban y lo que yo realmente estaba diciendo. Por un momento pensé que empujarían más fuerte. No lo hicieron. En cambio, Leticia asintió una vez despacio y controlada, como si estuviera archivando algo en lugar de aceptarlo. Leandro me miró un instante y luego miró más allá de mí, hacia adentro de la casa, deteniendo los ojos un segundo de más antes de bajarlos otra vez. Se fueron sin decir otra palabra. Cerré la puerta como siempre, firme, sin fuerza, y me quedé ahí un momento escuchando cómo el silencio volvía a acomodarse. Pero algo ya había cambiado, y no era solo la conversación, era la forma en que habían empezado a definir lo que era mío. Estaba haciendo fila en la farmacia del barrio cuando escuché mi nombre. Una mujer que reconocí, de unas cuadras más allá, se paró a mi lado, sonriendo con esa cortesía conocida de quien cree que está compartiendo algo bueno. Oí que tu hijo Leandro se va a quedar contigo, dijo. Qué bonito tenerlo cerca otra vez. No respondí de inmediato. Siguió sin darse cuenta. Leticia comentó que por fin van a tener espacio cuando se instalen allá. ¿Instalen allá? No, sí, no tal vez. Ni siquiera pronto. ¿Solo cuándo? Asentí una vez, algo lo bastante neutral para terminar la charla, y me volví al mostrador cuando me tocó. No la corregí, no expliqué. No hacía falta. La forma de decirlo se me quedó mucho después de salir. No era solo que hubieran hablado de mudarse. Era cómo lo habían hablado, como si ya estuviera decidido,
como si ya estuviera sucediendo, como si ya fuera de ellos, y no necesitara permiso. Esa misma tarde surgió otro detalle, un comentario casual de segunda mano, pero consistente. No querían rentar. No porque no encontraran dónde, porque se vería mal. Me quedé con eso más tiempo que con todo lo demás. No urgencia, no necesidad. Imagen. Eso era el centro, no dónde iban a vivir, sino cómo iba a aparecer. No lo que podían sostener, sino lo que podían mostrar. Y mi casa encajaba perfecto en esa versión. No les llamé, no los confronté. En cambio, saqué los documentos, la escritura, los registros, el rastro callado de algo construido durante años sin atajos. Los leí página por página despacio, no buscando un problema, sino confirmando que no lo había. Luego hice las llamadas que tenía que hacer. Una cita, una revisión, una transferencia, sin prisa, sin anuncio, solo estructura. Al final de la semana, la casa ya no era algo que se pudiera asumir, sugerir o mencionar como si estuviera esperando cambiar de manos. Estaba definida, clara, definitiva. Guardé el último documento en su carpeta y lo aparté sabiendo que aún no les había dicho nada y que tampoco hacía falta hasta que volvieran e intentaran otra vez. Volvieron otra vez. Leandro habló primero. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? No había enojo en su voz. No había filo. Solo tensión apretada y controlada, como si ya hubiera discutido esto en su cabeza y no le hubiera gustado el resultado. No respondí de inmediato. Saqué la silla y me senté más despacio que antes, dejando que el movimiento acomodara algo en la habitación. Ellos se quedaron de pie un momento, luego Leticia tomó la silla frente a mí. Leandro la siguió, pero no del todo, medio girado, como si no supiera bien dónde encajaba en la conversación. Entrelacé las manos sobre la mesa. Se quedan donde están, dije, o en algo más pequeño. Ajustan lo que gastan, reconstruyen desde ahí. Leticia no reaccionó. Leandro sí. Eso toma tiempo. Asentí. Sí. La palabra se quedó entre nosotros sin disculpas. Me miró entonces completo esta vez, buscando algo, una excepción, un ablandamiento, cualquier cosa que cambiara el rumbo de lo que acababa de decir. Por un momento casi se lo di. Fue pequeño, rápido, ese instinto que viene de años de meterse antes de que las cosas caigan demasiado lejos. Lo sentí subir lo justo para reconocerlo. Luego lo dejé pasar. Trabajan con lo que tienen, continué, no con lo que les gustaría tener. Leticia se recargó un poco hacia atrás, su postura cambiando no a la defensiva, pero ya no tan metida. La conversación no iba hacia donde ella quería. Leandro soltó el aire más despacio esta vez, los hombros bajando apenas. Pensábamos. Empezó y se detuvo. No terminé la frase por él. No hacía falta. El silencio que siguió ya no era incierto. Estaba asentado, no resuelto, pero definido de una forma que antes no había sido. No les estaban negando ayuda. Les estaban negando algo completamente distinto. Y eso era justo lo que no habían preparado. Leandro se inclinó un poco hacia adelante, juntando las manos, como si intentara agarrar algo que ya se le estaba escapando, y vi que todavía buscaba la manera de traer la conversación de vuelta a donde él creía que debía ir. Vi primero cómo cambió el anuncio. El precio bajó otra vez. Unos días después apareció como en proceso. No llegó ningún mensaje con eso, ninguna explicación. Solo la confirmación callada de que algo ya se había decidido y se había llevado a cabo. Esa misma noche, Leandro mandó un mensaje. Estamos vendiendo. Nada más. Sin contexto, sin detalles. Solo el resultado dicho plano, como si cualquier cosa más
hubiera requerido explicar algo que todavía no estaba listo para poner en palabras. No pregunté, no hacía falta. La venta se cerró rápido. Revisé el registro por costumbre, no por curiosidad. El número contaba el resto de la historia. No se llevaron nada. La deuda no desapareció. Lo siguió. Después de eso, los cambios fueron más difíciles de ver directamente, pero más fáciles de entender. Los mensajes de Leandro se hicieron más cortos, más controlados. El tipo de frases que dicen lo justo para evitar preguntas, pero nada que las invite. Estamos viendo cómo acomodarnos. Solo ocupados. Todo bien. No estaba bien. Se escuchaba en las pausas cuando llamaba, en la forma en que su voz se apretaba alrededor de ciertas palabras y evitaba otras. En lo que no decía en absoluto, hubo discusiones. No fuertes, no constantes, pero lo bastante seguidas para dejar marca. Sobre el dinero. Sobre lo que se había gastado. Sobre lo que se debió haber hecho antes. Ya no iban en la misma dirección. Leticia quería mantener algo que ya no encajaba. Leandro intentaba sostener algo que ya se había movido debajo de él. La distancia entre esas dos posiciones creció en silencio y luego de golpe. Una semana después volvió a llamar. Cortante, plano. Se fue. No lo interrumpí. Se está quedando con su mamá. Solo un tiempo, solo un tiempo. Ya había escuchado esa frase antes. No había enojo en su voz. No había urgencia. Solo algo vacío, como si el esfuerzo que había hecho para mantener todo alineado se hubiera terminado por completo y ya no quedara nada con qué reemplazarlo. No pidió nada, no hacía falta. Y por primera vez, desde aquella primera noche en la mesa, no intentaba mover la conversación a ningún lado, simplemente se estaba desplegando donde tenía que hacerlo. Y lo que quedaba ahora era lo que él decidiría hacer después. Pasaron meses sin nada dramático, sin recuperación repentina, sin final limpio, solo movimiento lento constante y sin brillo, como suele ser el cambio verdadero. Leandro encontró un lugar al otro lado de la ciudad, 2 cuartos, nada de más. Me lo contó así sin tratar de pintarlo como algo más de lo que era. Funciona, dijo. Cuando lo vi, el espacio era sencillo. La mayoría de los muebles no hacían juego. Una mesa que claramente había tenido otra vida, sillas que no venían en juego, un sofá elegido por utilidad, no por apariencia. Todo en él tenía una cosa en común. Estaba pagado. Había empezado a llevar el control de sus gastos, no a ocho, no en la cabeza, sino escrito. Lo que entraba, lo que salía, lo que quedaba. No había orgullo en eso. No intentaba presentarlo como progreso, solo proceso. Pensé que se iba a arreglar solo, dijo una vez sentado frente a mí en la mesita. No respondí de inmediato, siguió más bajo ahora. Pensé que si nos aguantábamos lo suficiente, todo se iba a equilibrar. Asentí una vez. Era un pensamiento conocido, común, cómodo y casi siempre equivocado. Luego añadió, después de una pausa, que pesaba más que las palabras mismas. Pensé que tú ibas a intervenir. Ahí estaba, no con acusación, ni siquiera con expectativa ya. Solo algo que había creído durante tanto tiempo, que se había vuelto parte de cómo tomaba decisiones. Lo miré a los ojos. Yo te ayudaría a construir, dije, pero no voy a cargar lo que tú elegiste. Esta vez no apartó la mirada. Tampoco discutió. El silencio que siguió no era defensivo, no era tenso. Era distinto, más quieto, pero más firme, como si algo por fin se hubiera acomodado sin necesidad de empujarlo. Se recargó un poco hacia atrás, soltando el aire por la nariz, no de frustración, sino de reconocimiento. Ya sé, dijo. Y por primera vez, desde que todo esto empezó, no hubo intento de desviar la conversación, ni búsqueda de otro ángulo, ni expectativa callada, esperando detrás de sus palabras. Solo aceptación. Y con ella,
La sensación de que lo que viniera después no se decidiría por lo que pudiera pedir, sino por lo que estuviera dispuesto a responder. Hice los cambios en silencio, sin anuncios, sin conversaciones sobre el tema. Solo una serie de decisiones manejadas de la misma forma que había manejado todo lo que realmente importaba, con cuidado por completo, sin dejar nada abierto a interpretación. Me reuní con mi abogado y cerré la estructura. La casa pasó a un fideicomiso con términos claros, sin suposiciones, sin entendimientos informales que después se pudieran estirar o reinterpretar. Si alguna vez pasaba a otras manos, sería bajo condiciones que exigieran responsabilidad, no expectativa. Revisé todo lo demás también. Permisos viejos, cuentas que todavía estaban ligadas, notificaciones que ya no tenían que incluirme. Una por una las quité, no por distancia, sino por claridad. Lo que era de él se quedó con él. Lo que era mío permaneció exactamente donde estaba. Cuando terminé, ya no quedaba nada que borrara la línea entre los dos. Esa noche caminé por la casa sin pensar en lo que había pasado dentro, solo notando lo que todavía estaba ahí. La estructura no había cambiado. Los muebles seguían en el mismo lugar. Los cuartos guardaban el mismo orden callado de siempre. Pero la sensación era distinta. Ya no había peso detrás. Ya no había esa sensación de algo esperando ser negociado, ajustado o entregado. Ya no había expectativa callada debajo de los momentos ordinarios, solo espacio, quieto, intacto, completamente mío. Me detuve en el marco de la puerta entre la cocina y la sala, no porque necesitara hacerlo, sino porque reconocí algo que antes no había nombrado. Esta casa nunca había sido de más. Nunca había sido algo que se pudiera dividir o reasignar según quien lo necesitara más. Era el resultado del tiempo, de decisiones tomadas con calma y cumplidas hasta el final, de límites mantenidos incluso cuando hubiera sido más fácil ignorarlos. La había construido de la misma forma en que espero que se construya cualquier cosa que dure sin atajos, sin pedir prestado, contra lo que todavía no estaba seguro. Y ahora seguía de pie igual, no como algo para resolver un problema, no como algo para arreglar la vida de otro, sino como algo que permanecía exactamente como debía ser mucho después de que todo lo demás hubiera cambiado a su alrededor.